grandes psicoterapeutas y posteriormente vamos a ver telemedicina y relación médico-paciente. Si hipotéticamente nos quedara algún tiempito, veríamos un abrebocas de lo que se nos viene para la próxima semana, que es personalidad. ¿Vale? Bienvenidos entonces. Vamos a presentar entonces consultorios de grandes terapeutas. Bien, ahí se está viendo ya la presentación en PowerPoint. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a empezar con este consultorio que se conserva en el Museo Freud en Londres. Es el consultorio de Sigmund Freud. Vamos a ver primero los pros y luego los contras, porque la idea de esta clase es que ustedes puedan tener ya proyectado su consultorio, que ustedes puedan armar su consultorio. Lo que veíamos la clase anterior era que depender de un empleador, depender de una institución es un peligro, y en cambio ser su propio jefe, tener su consultorio, tener su consulta, le va a permitir a usted independencia económica, más calidad de vida y un vínculo muy especial con los pacientes. A favor, el diván, sumamente cómodo, confortable. Imagínense la textura mullida, agradable al tacto. Si el paciente quería estar más inclinado hacia adelante, podía poner más cojines. Si estaban en invierno, podía ponerse esa mantica que ven ahí aterciopelada en la cabecera del diván. Un ambiente muy íntimo. Las alfombras también bastante cómodas. Y Freud se ubicaba aquí en esta sillita. El paciente se hacía aquí la cabeza del paciente, aquí los pies del paciente, acostadito, y Freud aquí en la cabecera. Un ambiente hogareño, un ambiente cálido. ¿Por qué está ubicado en Londres si Freud toda la vida vivió y trabajó en Viena? Porque justamente por culpa de los nazis, muchos de los grandes intelectuales, muchas de las mentes más brillantes del siglo XX se fueron de Austria y se fueron de Alemania. Muchísimos terminaron en los Estados Unidos, pero Freud de verdad tenía un gusto demasiado clásico, demasiado europeo. No era muy compatible con Estados Unidos. Entonces Freud optó por irse a Inglaterra y allá fue donde falleció. Y como se llevó todas sus cosas, todos sus muebles y alcanzó a poner en Londres su consultorio, entonces este consultorio se puede ver en Londres. Ahora, ustedes ya saben la historia completa. En Viena, Austria,
fue donde Freud trabajó toda su vida. Contras de esto: higiene. Sí es cierto que los pacientes que consultaban a Freud pues eran personas prestantes, limpias, bien educadas, pero de todas maneras, cualquier secretaría de salud en esta época criticaría mucho unas alfombras, unos cojines, unas mantas, que en realidad con suerte se cambiarían cada semana. ¿Mm? Muy poco cómoda la silla de Freud, nada ergonómica. Necesitaríamos una silla con espaldar, mucho mejor diseñada. Muchos instrumentos cortocontundentes. Estas estatuillas etruscas. A él le gustaba mucho viajar a Italia y se compraba sus antigüedades. Pero qué peligro esto en manos de un paciente agresivo o agitado. ¿Mm? No es conveniente tener este tipo de objetos. Aquí está Freud en acción. ¿Mm? Este es el complemento. Digamos, esta es una de las caras del consultorio. Esta es la otra cara del consultorio. Las ventanas sí permiten luz, aireación. Tienen la ventaja que dan justamente al jardín de la casa de Freud. Una vista bonita, pero de todas maneras es vidrio. De todas maneras por ahí se pudo arrojar algún paciente. Siguen los objetos cortocontundentes. No es bueno tener en el consultorio de uno ni ceniceros, ni pisapapeles, ni cortapapeles, ni estatuillas, ni nada que pueda ser usado como un objeto para una agresión. La biblioteca sí da seguridad al paciente, da tranquilidad al paciente. Ver que el terapeuta es alguien erudito, es alguien que sabe, inculto, pero vuelve y juega. Muchos pequeños objetos, muchas cositas, hechas en mármol, en piedra, muchas esculturas que pueden ser usadas en contra del terapeuta. Fíjense, todo este montón de estatuillas deberían no estar. Esta es una imagen más panorámica del consultorio de Freud. De nuevo, fíjense qué belleza el consultorio de un psicoterapeuta así lleno de libros, pero qué terrible. ¿Mm? Estos jarrones, estas cerámicas, estas esculturas. Un consultorio muy atiborrado, un consultorio muy cargado, si se dan cuenta. Del lado del diván, vuelve y juega peligros o fallas contra la higiene. Y de nuevo muchas cosas en vidrio, en metal, en piedra, que pueden ser peligrosas. Otro gran psicoterapeuta, Alfred Adler, ya vamos a verlo en séptimo semestre. Un consultorio más escueto, más simple, más sencillo, mucho más médico, si se dan cuenta. Muy funcional,
se mantiene la idea del diván, es decir, el paciente se puede acostar, pero también está la posibilidad de una entrevista cara a cara, ¿m? En estos taburetes. No deja de ser acogedor y muy inusual. La mesita auxiliar, la mesita central. Quién sabe si Adler aprovecharía y se tomaría alguna colación con los pacientes. Lo de comer con los pacientes fue prohibido por muchos psicoanalistas desde 1940, muchos psicoanalistas que habían emigrado de Austria a, a los Estados Unidos. Pero curiosamente Freud sí compartía algunos bocadillos, algún sándwich, sobre todo si era invierno y era por la noche. Y Adler también lo hacía, ¿no? Interesante. Es un consultorio fome, si se dan cuenta, aburrido. Es decir, se siente uno mucho mejor acogido en el de Freud, pero esto ofrece unas ventajas funcionales innegables. Las ventanas, bonitas, elegantes, pero con una rejilla metálica, es decir, por ahí no se puede arrojar nadie al vacío. No hay estatuillas, no hay objetos cortocontundentes. Eventualmente un ataque se podría perpetrar con uno de estos taburetes o con esta mesita, pero es mucho más médico, como les decía. Los historiales clínicos en este archivador, unos pocos libros en esta biblioteca que en realidad hace parte de otro archivador. Un piso que permite una mejor limpieza. Sin embargo, persiste la alfombra. En Colombia no se recomienda usar alfombra en los consultorios, por lo mismo que, pues, eso se va llenando poco a poco de microbios. Unas cortinas cómodas para permitir la entrada de la luz, las cortinas estilo Tudor abatibles, la lámpara muy interesantemente moderna. Adler murió en 1937 y es una lámpara que tiene un estilo que se vino a poner de moda en los años 50. Y en realidad son superficies que tienden a los objetos claros, lo cual es también recomendable para garantizar mejor la limpieza de los consultorios. Tenemos a Adler, está sentado justamente en uno de los taburetes, la vista es hacia atrás. Ahora fíjense que de todas maneras detrás del archivador tenía ahí como una especie de urna, una especie de jarrón, un cuadro y un reloj, eventualmente utilizables en contra de él por un paciente agitado. No era muy conveniente. Del mismo modo, usar corbatas es peligrosísimo. Con esa misma corbata lo pueden ahorcar a usted. Por lo demás, pues sí, es un traje impecable, elegante, muy parecido al de Freud, fíjense, también, un médico muy bien vestido, pero cuidado con las corbatas, es no utilizarlas. Carl Gustav Jung, uno de los grandes psiquiatras de todos los tiempos, muy erudito, un gran lector. El consultorio de él era muy interesante porque estaba ubicado en una casa campestre que él mismo construyó. Era un hombre fuera de serie y dentro de sus múltiples habilidades estaba también, era un arquitecto empírico y también un muy buen orfebre y un muy buen albañil. Él tenía una casa muy bonita, muy elegante en Zúrich, que es una ciudad preciosa, se la recomiendo. Tienen que ir a Zúrich.
una ciudad bellísima en Suiza. Pero su casa bonita no era su consultorio. Su consultorio quedaba más o menos 2 kilómetros alejado hacia un lago, el lago justamente de Zúrich. A Jung le gustaba mucho los deportes de vela. Él tenía un pequeño yate, un pequeño velero. Se relajaba remando por el lago y en la orilla noreste de ese lago, el lago de Zúrich, él mismo compró un terreno y él construyó una torre, la torre de Böllingen, que funciona actualmente como museo. Conózcanla. En realidad es único, es una experiencia sobrecogedora. La serenidad que se siente ahí en ese lugar es innegable. Es un sitio muy apacible, muy tranquilo. La torre estaba decorada obviamente de una manera muy sui generis, con pinturas que el mismo Jung hacía, con inscripciones, jeroglíficos y obviamente atestada de libros. La erudición de Jung era magistral y eso efectivamente le da a uno tranquilidad. Uno como paciente busca que un doctor sea culto. De nuevo, muy elegante. Fíjense que ya eran otros tiempos más cercanos a los nuestros, por eso el traje van a notar que es mucho más acorde con nuestros días. Sin embargo, las solapas demasiado grandotas y una combinación que hoy en día es imperdonable, ¿no? Las medias blancas con trajes grises u oscuros son chillonas para los cánones de esta época. En los años 50 no eran ningún problema. Jung murió en 1961, igual que Freud. Eh, un error grandísimo, muchas miniaturas, jarrones, estatuillas y objetos que podían ser utilizados contra él. Muy bonito el mosaico casi de catedral europea en las ventanas, pero también qué peligro algo que se pueda romper justamente. Es esta misma locación, pero obviamente esto es en el museo actual. Sé que hay un montón de bibliotecas y esas bibliotecas elegantes, bonitas, empotradas en el muro. Una mesa espaciosa, ya no pensada para tomar el té, ya una mesa de pronto diseñada para el estudio, para mostrarle al paciente algún grabado, algún dibujo. Este es uno de los libros que él mismo pintó, el famoso libro rojo. Estuvo, por orden expresa de él, prohibida su publicación hasta 2010 y en 2010 se publicó y han sacado ya un montón de ediciones. Es muy interesante. Fíjense, muchas sillas, por doquier sillas para una conversación franca, agradable, en un ambiente claramente erudito. Un piso de madera, muy suizo, y un mobiliario también de predominio en madera. La belleza del diseño arquitectónico es innegable. Se podía pasar de esta sala a través de este pasillo a la sala contigua, la que acabamos de ver. El colorido, el buen gusto son innegables, pero fíjense, vuelven y juegan las alfombras, no dan garantía de buena higiene y de todas maneras hay muchos pequeños artilugios que pudieron haberse usado en su contra.
Ahora, pues eso es innegable. Los pacientes que veían Jung y Freud, pues eran sobre todo señoras de buena familia, educadas, con trastornos histriónicos, mujeres histéricas básicamente, muy poco agresivas, muy poco violentas. Ellos no veían pacientes psicóticos, no veían esquizofrénicos, no veían bipolares, pero de todas maneras se expusieron. Cuando ustedes diseñen su consultorio, traten de hacerlo al mismo tiempo bonito, pero también seguro. Esta es la mesita, esta es la silla. Ah, permítanme que creo que hay alguien ahí pidiendo que lo meta a la clase. Elizabeth Rosero Potosí. Listo. Bien. Ya, ya. ¿Se está viendo otra vez la presentación? ¿Ya volvimos al consultorio de Jung? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, mm, esta es la parte del consultorio en la que estaba él sentado en esta primera fotografía. Fíjense de nuevo la belleza de los vitrales, pero también el peligro. Mucho cortapapel, mucho objeto potencialmente peligroso. La biblioteca formidable. Esta biblioteca en realidad vale oro. Él era además un lector muy ávido de libros medievales, textos árabes, mozárabes, mmm, libros de alquimia. Y fíjense la belleza de la biblioteca, ¿no? Una biblioteca a la que uno tenía que subirse hasta usando escalera para alcanzar los últimos volúmenes. El ambiente es acogedor. Imagínense una consulta por la noche, muy agradable, lleno de madera, en verdad. La madera en climas como el de Zúrich es indispensable. ¿Mm? La lamparita, muy buen diseño. Ahora, esta misma estatua del Buda se lo hubieran podido haber puesto a él en la cabeza, así como este jarrón, así como este otro, como una especie de poporo. Nada raro, él era un viajero incansable y muy probablemente estuvo también por estas tierras. Él viajaba mucho a Sudamérica a conocer tribus aborígenes. El teléfono, fíjense, alguien ya más cercano a nosotros en el tiempo, entonces tenía un teléfono, estos teléfonos raros que ya hoy en día no se ven casi, pero de pronto en la casa de su abuelita usted lo puede conseguir todavía. ¿Mm? Uno de paciente se sentiría muy tranquilo en un consultorio así, pero lo que les digo, de todas maneras, muy atestado. Podemos imaginar una conversación típica. Este es uno de los pacientes y también discípulos y también amigos. Jung sí veía con naturalidad que uno pudiera ser amigo de los pacientes, no había ningún problema para él en eso. Richard Wilhelm, el que tradujo el I Ching, tal vez la mejor traducción al inglés y también al alemán. Pues, era un gran traductor del I Ching. Mm, Él se sentaba, ya esta foto debe ser de 1960, ya está mucho más ancianito. ¿Mm? Lo vemos aquí usando el bastón. Y de nuevo un traje cómodo, elegante. Zapatos impecables, bien lustrados.
La silla de él se ve cómoda, es una silla tipo poltrona. Ahora, esta sillita del paciente sí se ve incómoda. Fíjense que el espaldar es bastante pequeño. Lo que les decía, la, la noche, especialmente en consultorios de este estilo, debía ser pues muy agradable. Melanie Klein, otra gran psicoterapeuta de la escuela objetalista del psicoanálisis. Un traje muy años 50. Este corte de cuello se puso otra vez de moda hace un tiempo, hacia el 2010 más o menos, pues en ropa para señoras. La pobre, pues ya que estaba ancianita y bastante afeada, sin embargo, ustedes pueden imaginar un rostro que fue muy hermoso en su juventud y de todas maneras, si usted es viejo o usted es feo, nada que hacer, le tocó, pero sí puede ser amable, tengan en cuenta eso. A veces muchos médicos atienden con cara de puño, muchos médicos tienen el error de ser demasiado agresivos, demasiado hostiles en su mímica, en sus gestos. Y fíjense que aún el anciano más decrépito luce bien con una sonrisa. El mensaje es ese, doctores. Sonrían, sean amables, sean cariñosos. Y por eso es bueno llegar a la consulta bien nutridos, bien dormidos, descansados, contentos, sabiendo que esa consulta va a ser bien paga, porque uno llega efectivamente mucho mejor dispuesto. Puntos en contra, de nuevo, muchos objetos que pueden ser peligrosos. Piensa este candelero u otras estatuillas al lado de la chimenea. Wilhelm Reich, de nuevo, un teléfono muy años 50, una lámpara funcional. Interesante, tomen nota de esto. Es el primero de estos psiquiatras que usa bata. Esto da a entender muchas cosas. Eso ya le muestra a uno el tipo de pacientes que veía, que ya necesitaba acentuar más su rol de médico. Él siempre fue despeinado, el águila despelucada de la psiquiatría. Los libros en desorden. Pues, digamos, para algunos pacientes puede significar que el hombre era un lector ávido, pero para otros pacientes no es agradable ver desorden en un consultorio. Menos mal él vivía despeinado, pero por lo menos la bata sí se ve impecable. Un psiquiatra utilizaba microscopio, fíjense qué interesante. Ya uno va entendiendo el porqué la bata en Wilhelm Reich. Microscopio, un tallímetro, vuelve y juega la bata. Fíjense que pareciera más un consultorio de un patólogo o de un histólogo que el de un psiquiatra, pero por eso quería yo mostrarles distintas perspectivas. En la variedad está el placer. Además, ustedes viendo estos distintos tipos de consultorio, ya van haciéndose una idea de cómo es el consultorio de sus sueños. Es más, si esta tardecita o esta noche usted diseña su consultorio,
hace una maqueta o por lo menos un dibujo de cómo quiere tener su consultorio, maravilloso. Ese es uno de los objetivos de esta clase. Ustedes se lancen a soñar y que tengan un espacio también para la relajación, para la tranquilidad en medio de este semestre que es bien ajetreado. Ana Freud, la hija de Sigmund Freud, si reconocen esta estatuilla de Nefertiti, era de él. Él se la regaló a ella antes de morir. Muchos de los libros también habían sido de él, pero otros también los consiguió ella. Y fíjense que ya empiezan a verse al lado de los libros con igual protagonismo revistas médicas. Estamos en una época previrtual, ya habían computadores en esta época. El primer computador, de hecho, lo diseñó Blaise Pascal, un filósofo y matemático brillante, que vale la pena que lean, en el siglo XVII. La primera máquina computadora la hizo Pascal, un genio, una mente formidable. Pero las computadoras modernas siguen el mismo diseño de otro hombre genial, que de hecho le ayudó a los aliados a ganar la guerra gracias a sus radares y su computadora. Era justamente eh, Alan Turing, gran científico. Entonces ya habían computadores, pero eran computadores enormes, grandototes, máquinas que ocupaban fácilmente un cuarto y usadas para, sobre todo, la estrategia militar. Entonces, ¿qué era lo que hacían los médicos de aquella época? Ella murió en 1982. Aquí la veo todavía joven, debe ser una foto de 1954, tal vez 1958. Como no había computadores, como no había búsquedas sofisticadas, no existía el concepto de términos mesh, ni de meterse a PubMed, ¿no? La gente simplemente leía revistas médicas. Y ustedes van a ver todavía que muchos médicos de edad tienen el concepto de la revista en papel, la revista médica, no les entra la virtualidad. De hecho, este tipo de contacto, fíjense que se puede hacer muy estrecho y muy íntimo y muy bonito a través de la virtualidad. Por medio del WhatsApp he escuchado historias conmovedoras y he conocido bastante a muchos de ustedes, pero muchos médicos viejos prefieren morirse de COVID-19 a, digamos, lanzarse a la virtualidad. Muchos de estos médicos viejos son como era la doctora Freud, la hija de Sigmund Freud, ¿sí? De esos que, digamos, no acepta la revista digitalizada. Para uno es mucho más cómodo, en un CD caben fácilmente 100 libros. En una memoria de computador caben fácilmente 300 libros. Uno se mueve en el mundo del blog. Uno puede ser blogger con facilidad, pero para estos médicos la revista en papel era fundamental. Un consultorio más sencillo que el del papá, fíjense. Más simple. Estas estufas son muy usadas en Europa. Tienen su peligro, es decir, si usted no ventila bien las habitaciones, se puede intoxicar también. Revistas, muchas revistas por doquier, igual dando cierta sensación de desorden. No hay tantos objetos como en el consultorio del papá, pero... Ay, no, perdón. Estamos con Ana Freud todavía.
No hay tantos objetos como en el consultorio del papá, pero sí hay, digamos, todavía un exceso. Lo de las flores es un detalle muy cuco, agradable. Sin embargo, pues tiene una gran desventaja. Le toca a usted estar cambiando las flores cada 2 días. Y eso es una renta, es carísimo. En segundo lugar, muchos de los pacientes ya en la actualidad preferirían una planta viva, una matica viva y no flores cortadas. Y si usted quiere ser práctico y tener flores siempre florecidas y baratas, puede poner las flores de plástico, pero eso también es muy criticable. Eso también, las flores plásticas suelen verse muy feas. Entonces, preferiblemente evitar esto. Y de todas maneras, muy sobrecargado. De todas maneras, un consultorio puede ser más sencillo. Ahora sí pasamos al del francés, al de Lacan. Piensa el concepto tan interesante, ya no es un diván propiamente dicho, pero sí una silla polifuncional, una silla que puede ser al mismo tiempo una tumbona, con un buen descansapiés también. Aquí se hacía él, confortable, cómodo, él pensaba en su comodidad y el paciente también en un diván francamente cómodo y fíjense, mucho más fácil de limpiar, mucho más higiénico que el diván que tenían Freud o Jung en su consultorio. Vuelve y juega lo que les decía, lo de las revistas, da cierta sensación de desorden y estas estufas sí calientan muy bien en invierno, inclusive en otoño. Ya por estos días empieza a hacer mucho frío en Europa. Ya para finales de septiembre hay frío. Entonces, muy cómoda, pero el peligro de intoxicarse uno mismo. Ya estufas de esas no se consiguen. Gracias a Dios ya hay sistemas de calefacción mucho más sofisticados. Mm, no deja de ser peligroso tener este tipo de estatuas. Ah, que la diosa Kali, muy interesante, que esta máscara africana es rara, es exótica, pero también pueden ser usadas en su contra, cuidado. Además, pues, digamos, para un paciente adulto no sería problemático, pero para un niño, qué cosa tan fea ver una máscara así, ¿no? Hay que pensar en todo eso. De nuevo, la poltrona o la silla tumbona que él tenía, el diván. Piense que de todas maneras hay mucho más espacio, es un ambiente menos asfixiante que el de otros consultorios. Aquí está él, mucho más cercano en el tiempo, ya es un traje de corte casi actual, es un corte ochentero. No usa corbata, sino corbatín. Bueno, es menos peligroso, no lo van a matar a uno con un corbatín. Ahora, de todas maneras, a no ser que sea un traje elegante, un smoking, el corbatín se ve ridículo en esta época. En realidad, solamente de smoking. Alguien luce bien con corbatín. Ya es ligeramente payaso usarlo en el 2020. Eric Berne, formidable terapeuta. Como muchos de los perseguidos por el régimen nazi, entonces emigró a los Estados Unidos. Un gran erudito, pero un detalle perturbador, que también lo veíamos con Freud. ¿Qué diablos hace el médico fumándole al paciente? Eso hoy en día es impensable, hoy en día es intolerable. ¿Mm?
Y ya estamos, esta foto es de 1974, ya estamos en una época en la que se conocían los efectos nocivos en la salud dados por el tabaco, por el cigarrillo. Pero aún así, muchos terapeutas, tal vez por esa imagen arquetípica de Sigmund Freud, seguían fumando. Eso no es tolerable. En ningún consultorio hoy en día usted puede fumarle a un paciente y tampoco permitirle al paciente que le fume a usted. No es adecuado, no es saludable, es muy dañino. Además, ustedes saben que ser fumador pasivo es una tragedia incluso mayor que la de ser fumador activo. Una vestimenta muy de profesor universitario gringo, una chaqueta de tweed y estos saquitos cuello de tortuga que habían puesto de moda los Beatles una década antes. Las gafas con cierto toque intelectual. En suma, sí, una estampa bastante nerd, pero por ser setentera, digamos, se pasa de lo nerd a lo geek, tal vez. Jean Piaget trabajaba con niños, básicamente. Un autor que indagó mucho en el psicodesarrollo, en la inteligencia de los niños. Por eso el consultorio también es algo fuera de serie. No vamos a ver aquí divanes, no vamos a ver aquí ningún mobiliario de adulto, sino muchas mesas, tableros y por todas partes témperas, acuarelas y juguetes. Una madre de familia o una profesora podía verse interesada en el método de Piaget. Fíjense, un método que exploraba mucho la creatividad. Ahora, es interesante cómo veía a varios niños al mismo tiempo. Eso a mucha gente puede que no le guste. Atendía a varios niños al mismo tiempo, pero igual los niños lo pasaban bien y socializaban. Muy interesante ver lo antiguo y lo moderno en Piaget. Fíjense que usaba también reloj de estos de Leontina, de estos de cadena, como si fuera Freud, pero hablamos de Piaget, muchísimo más actual, años 80. El traje también bastante anticuado, un traje de paño, es paño inglés, se nota, pero con un corte en V y además del saco, del blazer, hay un chalequillo, casi que anacrónico. La, la vestimenta de la señora, en cambio, sí es claramente 1979, 1980. El pelo este que puso de moda la vieja loca de Star Wars. Yo nunca me vi esa saga, la verdad me parece bastante nerd, pero pues hubo mucha gente de mi generación y de la generación inmediatamente anterior a la mía que sí fascinada con esas pendejadas de Star Wars, ese tipo de pelotudeces. Skinner, el padre de lo cognitivo-conductual, ya todo un científico, esto es un psicólogo científico. De hecho, él era un gran inventor. La corbatica se la perdonamos, bastante horrendo el diseño, pero muy años 60, 1965. El nudito estrecho arriba y en cambio todo lo otro grandote, ensanchado hacia abajo. No es un traje de paño, es lo que se llama un bocadillo. Cuando ustedes se vistan así, eh, tengan en cuenta de no salir demasiado coloridos, de no ser demasiado payasos. Igual yo he conocido pues, en Harvard, en Yale, profesores que se ponen corbata, por ejemplo, y una chaqueta de tweed combinada con un blue jean.
Digamos que la neoposmodernidad permite esas combinaciones. Ahora, lo importante es que no sea demasiado chillón. Si es un blue jean, que su blazer sea negro, máximo café. Y la corbata es fatal cuando cae por debajo del cinturón. Tengan en cuenta eso. Fíjense, esto es un laboratorio. Es un consultorio laboratorio. Aquí están las famosas palomas de Skinner, aparatos, artefactos. No es precisamente un consultorio para estar acogido o para sentirse bien, ¿no? Es el consultorio de un investigador. Aquí está más grandecito. Esta foto es bien setentera. De todas maneras, como que le perduró el gusto de las corbatas inmundas. Hasta bien tarda el pobre Skinner. Igual ya aquí aprendió la lección, aquí ya sabía que la corbata nunca puede pasarse del cinturón. Interesante, tan formal con el traje de corbata, pero al mismo tiempo tan informal, remangándose la camisa. Muy de él. Esta foto sí es mucho más actual. Él murió en 1994. Esto es un traje clásico, años 90, 1992. Digamos, la solapa y el corte son casi actuales. Es muy probable que ustedes y sus papás tengan trajes así. La corbata también mucho más actual, ¿no? Esta corbata de rayas estuvo muy de moda, yo hasta tengo una similar. La montura eh, muy femenina. Hoy en día esas son gafas para mujer sobre todo, pero pues, digamos, tampoco es que sean exclusivamente femeninas. Es un diseño unisex ahí, medio gatuno, medio felino. Ya está bastante anciano. James Goldstein, él está vivo todavía. Esta foto sí es clásica. Es una foto de mediados de los noventas. Si ustedes se fijan, entre 1994 y 1998 hubo una explosión de colorido que no se veía desde 1984 justamente. Y por eso estas corbatas así bastante exóticas. Vuelve y juega muchas revistas impresas, pero ya efectivamente no hay tantos objetos cortocontundentes. Por aquí de pronto esta lapicera puede ser peligrosa. Esto sí es comodidad. Es una silla con un buen espaldar, además de eso con cabecera, muy ergonómica, muy pensada para el bienestar del que está ahí sentado. Un modelo muy bancario. Tampoco crean que esto es lo ideal. El escritorio enorme, haciendo una distancia entre el médico y el paciente. Predominio de la madera, aunque él vive en Nueva York. Estos platicos muy decorativos, pero estos se ven mejor en la cocina de la mamá, pero no en un consultorio de un psiquiatra. Este cuerno bávaro también es un peligro. Este jarroncito no debería estar aquí. Hay cosas inadecuadas de todas maneras. Y esa costumbre de los tapetes no es lo más apropiado. Aquí está el viejito, esta foto es del 2006.
cada 10 años vuelven las modas lobas, entonces esperen para el 2026 de pronto, no voten todavía esas camisas coloridas, a lo mejor en el 2026 vuelven a estar en boga. La corbata también inmunda, una corbata roja estilo Jorge Eliezer Gaitán, pero bueno, se le perdona un poquito. Lo que sí es inadecuado es el que la corbata caiga por debajo del cinturón. Vamos a conectar esto aquí. Y ya la batería está sacando la mano. Viktor Frankl, filósofo, teólogo, psiquiatra, el padre de la logoterapia. Tiene unos textos brillantes. Ustedes pueden ir leyendo en vacaciones. El hombre en busca de sentido. Es una belleza ese libro. Es un consultorio mucho más actual, muy funcional. Él era austriaco, pero vuelve y juega. Por culpa del nazismo, emigró. Él mismo estuvo en un campo de concentración. Él fue un sobreviviente de un campo de concentración y después se fue a los Estados Unidos. Aunque escribía en alemán, su lengua materna, hablaba muy bien inglés. Por eso no extraña que los cuadros tengan palabras en inglés, ¿no? Faith, fe, hope, esperanza, love, amor. Unas sillas elegantes y fáciles de limpiar con alcohol, pero igual incómodas. La matica sí, bonita, está viva. Eso es mucho mejor que tener flores cortadas. Pero de todas maneras este relojito no me gusta y tampoco esta lámpara. Pueden ser peligrosas. Viktor Frankl en distintos momentos de su vida y bastante joven, todavía usaba bata. Interesante eso. En psiquiatría no es muy aconsejable usar bata. De hecho, si usted ve a un psiquiatra con bata es muy sospechoso, ¿no? No es un psiquiatra que se dedique a hacer psicoterapia, es un psiquiatra más bien que atiende en un hospital psiquiátrico, en una institución, algo mucho más manicomial. El teléfono sigue siendo de estos de cuerda, pero ya es mucho más moderno. Capaz que usted haya conocido un teléfono así, es muy probable que haya tenido un teléfono así en su casa en los años 90. Fíjense la silla, diseño sueco, cómodo. De todas maneras, no es del todo ergonómica. De todas maneras, yo les recomiendo que ustedes usen una silla que tenga cabecera, que tenga un buen espaldar. La mesa es bonita, es imponente. Se nota que es una madera que dura toda la vida, pero no es muy conveniente tanta distancia entre el médico y el paciente. Como les decía, igual a propósito del doctor Grothstein, son mesas muy apropiadas para un gerente de banco o para un presidente de la República, pero no para un psiquiatra. Esta foto es mucho más años 90 y esta ya es claramente actual con esta moda noventera de las corbatas así de colores exóticos. Aaron Beck todavía está vivo, el doctor Beck tiene ya 104 años. El uso del corbatín, como les decía, sí está muy caído, pero pues para una eminencia de estas, para un viejito de estos, yo creo que los pacientes le perdonan
su vestimenta. El traje sí es muy actual, el traje es diseño moderno. La lámpara también, muy actual. Fíjense, esto es típico de los internistas o de los intensivistas, ¿no? La tabla. ¿Mm? ¿Por qué usa el tabla? Porque efectivamente, pues el enfoque de él implica el uso de muchas tabulaciones, de cuestionarios. Un hombre que hace distintos test a sus pacientes. Entonces, por eso la tabla que es más de otras especialidades la vemos en Beck. Y bueno, mis doctores, entonces ponemos aquí dejar de compartir. Esta es la parte de consultorio de grandes terapeutas. En una reunión que se hizo la semana pasada, pues se habló de las distintas vicisitudes sobre la pandemia, cómo nos tocó modificar el método pedagógico y pues lastimosamente muchos esperábamos que ya para esta fecha, para finales de septiembre, íbamos a tener una vacuna y ¿no? La cosa perdura y parece que perdurará mucho. Entonces nos toca también ir acostumbrándonos al método. Una de las cosas que nos aconsejaban era que, digamos, cuando son clases de 2 horas, se diera un momento para el estiramiento. No hay que pensar en lo ergonómico, entonces estiren bien sus brazos, levántense de donde estén, pónganse cómodos, vayan al baño si necesitan, tómense una buena leche, un chocolate y nos vemos en 5 minutos, ¿no? Vamos a estandarizar eso según lo que hablamos con el doctor Ocampo y con todos los profesores de básicas. Vamos a darnos calidad de vida y a darles a ustedes también calidad de vida. Entonces, voy a suspender video, voy a suspender audio. Son las 8:06. Nos vemos a las 8:11. ¿Listo?